Presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Desde hace ya 6 años, creo, estamos en el aire presentando y discutiendo temas de interés para Venezuela en su nueva geografía. Desde la estación, lo hacemos desde la estación pionera de la radiodifusión venezolana, desde Radio Caracas Radio, la emisora que se ve, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro invitado, quisiera dejar algunas ideas que están por allí rodando y algunos temas creo que de interés general. En primer lugar, el tema del fallecimiento de un gran amigo, quien fuera presidente de Fedindustria, Henry Gómez, querido amigo, cuya lealtad, cuya bondad, bueno, la verdad que no sé qué decir, pero muy querido Henry. Venimos también de otro país, en este caso de Estados Unidos, y de la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas quedó claro que el tema de la diáspora es medular en la situación actual del país. De hecho, allí se produjo una declaración dirigida al tema de la diáspora y, por supuesto, al tema de la diáspora venezolana, que es la mayor de las diásporas conocidas por la región en su historia. Está todo lo que es la gestión humanitaria, las ayudas. Bueno, de verdad que uno queda sorprendido de la forma en que los ponentes miran a la diáspora, atienden a la diáspora, piensan en la diáspora e incluso desarrollan mecanismos ad hoc para atender a la diáspora. Y de algo de ello vamos a tocar en el programa con nuestros invitados. Eugenio Martínez, a quien le agradecemos su tiempo y su disposición. Eugenio todo el mundo lo conoce. Eugenio es un periodista que es una referencia en el tema electoral, en el tema de la participación ciudadana. Es un comunicador social, él es comunicador social especializado en temas electorales, ha merecido premios por las publicaciones dedicadas al tema, autor del libro ¿Por qué pasó lo que pasó? Experto electoral, experto en el tema de la transparencia electoral, ha recibido diversos premios internacionales y en particular el de Victory Awards, o premios Victory, donde tiene una mención de honor. Habíamos invitado también a Rodrigo Morales, quien se había comprometido. Él es ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral de México. Esperemos que se incorpore en el transcurso del programa. Pero queríamos abrir con Eugenio el tema de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos en el mundo. Venezuela, creo que eso se firmó en 1976, si la memoria no me falla. Venezuela suscribió ese acuerdo que garantiza los derechos bueno, primero los derechos humanos, pero luego los derechos sociales y políticos referidos al tema de la participación, al tema del reconocimiento, a participar como votante y como posible
elegido. Eugenio, dinos, ¿qué piensas tú del tema de la diáspora y su participación en el tema electoral? ¿Cómo lo ves? Ahora que todos los partidos políticos, en la última elección participaron, creo que se inscribieron 100 partidos políticos. Tú sabes más de eso que todos nosotros juntos. Así que, por favor, háblanos de lo que piensas sobre este tema. Bueno, un gusto, Tomás, un gusto acompañarte y acompañar a tu audiencia. Creo que, a ver, la clase política venezolana tiene una deuda tremenda con la diáspora venezolana. En este momento el debate se está centrando en la posible participación o no de la diáspora en las primarias y en la elección presidencial del año 2024. Sin embargo, el problema con esta deuda que tiene la clase política con la diáspora venezolana empieza primero con el derecho a la identidad. En los últimos 4 años se han perdido, por decirlo de alguna manera, esfuerzos importantes en tratar de garantizarle el derecho a la identidad a los migrantes venezolanos. Y sin derecho a la identidad, difícilmente habrá derecho a la participación política. Eso creo que es el primer punto. Hay que saludar que finalmente el liderazgo político venezolano ha empezado a hablar, a preocuparse por el derecho a la participación de los venezolanos en el extranjero. Sin embargo, creo que en este momento hay que tener unas expectativas muy... hay que tratar de no generar una crisis de expectativas o de expectativas con la participación de la diáspora, porque en realidad, más allá de algunas declaraciones puntuales o de declaraciones de la mayoría de los líderes políticos, en concreto la dirigencia está haciendo muy poco para lograr que la diáspora pueda participar, bien sea en las primarias o bien sea en la elección presidencial. Eso no significa que las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de observación electoral, académicos, etcétera, no estén trabajando en el tema. De hecho, son los únicos que han venido trabajando el tema desde hace un par de años. Sin embargo, estas declaraciones del liderazgo político, yo en este momento las vería más con recelo que con satisfacción, en la medida que pareciera que un grupo político está interesado en generar una expectativa en una expectativa irrealizable sobre la participación de la diáspora en las primarias y en las elecciones presidenciales, para después, si esa expectativa no se concreta, poder utilizar la ausencia de la diáspora en una eventual primaria, o la ausencia de la diáspora o de la mayoría de la diáspora en una elección presidencial como argumento para sustentar algunas estrategias políticas que no han funcionado hasta la fecha. Entonces, Eugenio, creo que... Eugenio, déjame cortarte un momento porque estás tocando, a mi modo de entender, estás tocando en este momento como 2 grandes temas. Déjame concentrarme en el primero para luego pasar al que estás haciendo énfasis en este momento de la dimensión política. El primero al que tú te refieres, o que te referiste, es el asunto de la documentación, del acceso a la identidad, ¿no? Uno de los puntos del informe Bachelet exactamente resalta, subraya ese problema. La Bachelet creo que ya está de salida de las Naciones Unidas en su último informe, pero en todo caso está allí y luego se complementan con los 2 informes de la Comisión de Expertos Independientes que señalan eso. ¿Cómo ves tú alguna posibilidad de atacar ese tema de los niños apátridas? Porque en definitiva hay muchos muchachos que han quedado en situación
exacto, de no poder acceder a su nacionalidad, de la nacionalidad de sus padres y en consecuencia ni siquiera poder ejercer el otro derecho, el derecho al voto. Eso es un porcentaje en todo caso de la diáspora. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? ¿Ves alguna en todo caso? Creo que no quiero sonar excesivamente crítico con la clase política, pero los últimos 4 años se han desperdiciado en todo lo que tiene que ver con garantizar el derecho a la identidad de las personas que no están en Venezuela. Algunos proyectos que intentaron ejecutarse para dotar a los venezolanos que salían por las fronteras de algún documento o de algún tipo de identificación que pudiese ser reconocido por los países receptores, nunca cristalizaron. De hecho, a la fecha, y a pesar del lobby tremendo que ha tenido el gobierno interino en la región, tal vez solamente hay un proyecto, tal vez solamente hay una idea que busca atacar el problema de los niños, exclusivamente de los niños, que es el que se viene haciendo en Colombia con la entrega de partidas de nacimiento que son reconocidas por la registraduría colombiana. Eso tal vez es el único precedente realmente importante para tratar de resolver un problema que es mucho más complejo que simplemente la partida de nacimiento. En líneas generales, creo que aquí habría que o pienso que es necesario empezar con un trabajo regional donde los gobiernos receptores se comprometan a una identificación individual de los migrantes venezolanos en la mayoría de los casos, y que adicionalmente los países receptores puedan decir, bien sea a las organizaciones de la diáspora venezolana o al gobierno venezolano o al gobierno interino, que consideran ellos que es una persona con rango legal dentro de su país, y que se necesitaría para el que no tiene rango legal poder obtenerlo. Creo que inicialmente es un trabajo de lobby de organismos multilaterales, donde la oposición venezolana ha podido hacer mucho en el pasado, no ha avanzado en ese camino, para después poder llegar a la posibilidad, no digamos de un pasaporte blanco, pero sí algún tipo de documento que puedan recibir los migrantes que salen por la frontera, especialmente los que salen por la frontera, que pueda ser de alguna manera reconocido por los países receptores, entendiendo que la migración va a seguir ocurriendo, que la migración no va a detenerse, y que si continúa con un ciclo de oleadas, probablemente la próxima oleada sea tan significativa como las anteriores. Cambio. A ver, Eugenio, yo creo que los países latinoamericanos, estaba escuchando al presidente Duque de Colombia, y yo hago una digresión acá. Yo creo que al gobierno colombiano habrá que hacerle en algún momento, es mi opinión personal, habrá que hacerle en algún momento algún reconocimiento por el esfuerzo que ha hecho precisamente por intentar regularizar a los irregulares, por darles documentos, por darles incorporarlos, por hacerlos visibles. Yo creo que ese esfuerzo, que además ahorita está copiando afortunadamente Lazo en Ecuador, que ya copió el gobierno de Biden en Estados Unidos con el estatuto, con el TPS, yo creo que andan encaminados a el reconocimiento, a la regularización, cosa que en Venezuela no parece existir. Más bien estás no solamente aceptando la irregularidad, sino que además desconoces la presencia de esos venezolanos. Ese es un tema que a mí me parece central, porque además, desde mi punto de vista, nuevamente, yo creo que ese es el peor acto de xenofobia que alguien puede cometer. Peor que la agresión física, porque la agresión física y la agresión verbal supone la existencia del otro, es el reconocimiento de que el otro existe. Invisibilizarlo, como hace Venezuela, el régimen venezolano o el gobierno venezolano, es sencillamente un acto supremo de xenofobia. Pero me voy a quedar con la segunda parte de la argumentación que estaba desarrollando en la parte inicial, que es el tema del tiempo que ha transcurrido
y que no se le ha prestado la debida atención a este tema. Yo escuchaba en estos días, no importa los nombres de los dirigentes políticos que escuchaba, decían, ojalá y la gente pueda votar. Y dice, bueno, esto no, eso es así como, ojalá y salgan presos, pues, ¿no? Ojalá y pueda comer la gente. Digamos, yo me sentí como, digamos, eso es un bofetón, no existe la diáspora para el régimen, pero pareciera que tampoco existe para quienes lo adversan, ¿no? Porque el decir ojalá significa que estás mirando este problema como quien va al cine a ver una película y dice ojalá y no lo maten, ¿no? Yo quedé así como sorprendido de esa respuesta, porque hay en el mundo de la diáspora hay varios problemas. Uno, el tema de los muchachos que no tienen cédula de identidad, pero está el otro problema de quienes sí están inscritos y no han podido modificar el lugar de votación, ¿no? Que es otro problema distinto al primero, ¿no? Y que requiere política. Eso que uno sabe deberían tener los partidos políticos, pero muy presentes, porque ese es su mercado. Eso es así como tener un supermercado y cerrar la puerta cuando llega un cliente. Entonces, yo la verdad que no entiendo. ¿A qué crees tú esas declaraciones? Cuando digo esas declaraciones no es la declaración misma, sino el desconocimiento de que eso existe, ¿no? Dice, bueno, vamos a cuantificarlo ahora, pero sé que un montón de gente está cuantificando esto además seriamente con un nivel de detalle. Hay organismos internacionales con datos, hay organizaciones de la sociedad civil con datos. ¿Por qué crees tú que eso ocurre? Yo la verdad que me lo tomo a risa, me lo tomo de manera jocosa, porque es inexplicable, no salgo de mi asombro cuando escucho esa declaración. Bueno, yo me temo que el tema de los venezolanos que están fuera del país es muy complejo de manejar para los políticos, porque requiere resolverlo, darle derecho a la identidad, requiere mucho compromiso y requiere mucho esfuerzo. Y en líneas generales, la clase política venezolana, el sistema político venezolano no está pensado para tener a 6, 7, 8 millones de personas fuera. De hecho, en algún momento habrá que reevaluar el tema de la composición del Parlamento, del Congreso, para dar la representación parlamentaria a los venezolanos que están fuera del país. Pero ya eso es un debate mucho más lejano. Lo primero que hay que resolver es el derecho a la identidad. Y ponías el ejemplo de Colombia, de Estados Unidos, Estados Unidos con el TPS. El problema es que el TPS, por ejemplo, no resuelve los problemas de identidad de los niños. Por eso sí hay énfasis en el proyecto que tiene el gobierno colombiano de reconocer las actas de nacimiento que pueden entregarse desde la representación de Venezuela, para poder empezar a regularizar a los niños dentro del país. Eso es algo tal vez inédito dentro de la región o dentro de los países que son los principales receptores de migrantes venezolanos, que lamentablemente para que se repliquen en otros estados, en otros países, necesita de mucho lobby, necesita de mucho recurso y necesita de mucha voluntad política, y pareciera que la voluntad política para avanzar en ese terreno no existe todavía, en el sentido de que es un problema de una magnitud tan amplia que casi nadie quiere abordarlo, o casi nadie se atreve a abordarlo, porque la posibilidad que se generen unas expectativas que después no puedan cumplirse, y esa crisis de expectativa afecte al político o a la organización que decidió enfrentar el problema, es muy alta. Cambio.
Ahora, Eugenio, se acaba de incorporar nuestro invitado Rodrigo Morales, quien es consultor internacional en temas electorales. Gracias, Rodrigo. En un ratico te voy a hacer parte del programa ya con tus conocimientos, porque, a ver, Venezuela hoy tiene 7.200.000 venezolanos fuera y sigue creciendo, digamos, a razón de 1.400 personas a día salen de Venezuela. Y eso hace que el mapa que nosotros conocemos ya sea insuficiente. El mapa que nosotros conocemos no responde a la realidad. Ahora, quien hace política, quien está en un partido político, lidia con realidades, ¿no? Las realidades son las que te permiten proponer salidas, encontrar soluciones que sean factibles, ¿no? Una propuesta que no sea factible carece de sentido, es irreal y es mentira. Pero hay que lidiar con esa realidad. Esa realidad es impactante porque no solamente se trata de los que están fuera, sino que eso recambia la posición y la situación dentro del país, ¿no? Es decir, yo cuando inicio la conferencia le pregunto a los participantes quiénes tienen personas dentro del país todavía familiares, bueno, que están enviándole alimentos, que están pagándole enfermeras, que están pagando, vamos, ese dentro y afuera no existe en realidad, digamos, el dentro y afuera es casi que simbólico. Y para el tema electoral es fundamental, y para los partidos políticos entender esto es clave. Pero para eso también hemos invitado a Rodrigo para abrir fuego en pocos minutos. Rodrigo, antes de que termine este primer segmento, tú como experto internacional, además de origen mexicano, y los mexicanos tienen, digamos, en las dimensiones de los países normales, no estamos hablando ni de China ni de la India, que ya tienen unos volúmenes de migración muy grandes, digamos, los países normales, es el país que más tiene con mayor número de emigrantes. Estamos hablando de 10, 11 millones de mexicanos fuera, a los cuales México ha intentado integrar de alguna manera, no ha sido fácil. ¿Cómo ves tú este tema de la participación electoral de los ciudadanos que están fuera? Digo, como mexicano que tiene una población, como México, que tiene una población muy grande fuera del país, ¿cómo lo ves? Bueno, antes que nada, buenos días y una disculpa por haberme retrasado. Mira, en el caso de México, el debate en torno al derecho al voto es más o menos reciente, contra lo que uno pudiera pensar, dada la antigüedad de la migración mexicana, que es desde principios del siglo XIX, sobre todo en el XX, es decir, es una migración con mucha edad. El debate del voto se dio en los 90s y la reforma que hizo posible el voto de mexicanos en el extranjero llega hasta el 2005. Entonces, digamos, ¿cómo se dio ese debate? Bueno, yo creo que cada país lo ha transitado de maneras distintas. Hay países que ven en el voto un instrumento, digamos, de reconciliación. Es decir, aquellos países que tuvieron algún tipo de ruptura, de golpe de Estado, etcétera, etcétera, generalmente cuando se restauran las democracias, el voto es visto como eso, como una manera de reconciliarse, de volver a ser comunidad política, etcétera, etcétera, ¿no? Hay países en donde la discusión tiene más que ver con algún pasado colonial, y entonces volver a incorporar a colonias. En fin, yo creo que en cada país el motor, digamos, que anima el debate es distinto. Pero en efecto, tienes razón en lo que señalabas. Lo que revela el voto es que hay una geografía política que es distinta, que hay un continuo adentro y afuera, y que sí implica también un reto para los actores políticos, cómo plantear estrategias de llegada con esos potenciales electores que no estaban incorporados en el radar hasta hacía poco, ¿no? Bueno, estamos ya llegando al final del primer segmento. Vamos a dejar algunos temas en el aire, porque por un lado la regularización
que promueven otros países con el TPS en el caso de Estados Unidos, el Estatuto en el caso de Colombia, los brazos abiertos en el caso de Brasil, lo que ha hecho Perú, Chile, etcétera, etcétera, las visas humanitarias, las visas democráticas, todas esas cosas que andan por allí. De parte del gobierno venezolano y del Consejo Nacional Electoral hay respuestas más bien distintas, ¿no? Mientras que los gobiernos intentan incluir a los irregulares, Venezuela los excluye a sus propios ciudadanos, pero eso lo dejamos para la siguiente, para el siguiente segmento. Por favor, desconéctense y vuélvense a conectar al mismo link. Muy bien. Regresamos. Perfecto, gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Vistasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Vistasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.vistasi-honda.com.ve. Vistasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también veamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa con dos invitados de lujo. Eugenio Martínez, comunicador social, quien se ha dedicado, es una referencia obligatoria para quienes quieran conocer el tema electoral. Además, una persona muy sensata, muy centrada, tiene premios nacionales e internacionales y publicaciones. Y Rodrigo Morales,
quien es ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral de México y al mismo tiempo es consultor internacional en materia electoral. Nosotros acabamos de venir de la cumbre y allí se presentó la Red Global de la Diáspora de Venezuela con todo el trabajo que han hecho los actores reales, que son esas organizaciones que están todos los días trabajando, defendiendo los derechos humanos, los derechos políticos, ocupándose de las familias que dejaron atrás o de denunciar lo que está ocurriendo en el país o sencillamente de insertar o contribuir a la inserción de la diáspora venezolana en cada uno de los países, llámese Colombia, Estados Unidos, Panamá o México. Uno de los temas que se discutió en la Cumbre de las Américas y una de las declaraciones está referida al eje medular de la migración, es decir, de la diáspora. Y Venezuela es el claro ejemplo. Y así dejábamos una pregunta en el aire, porque mientras los países de la región han buscado mecanismos ad hoc, se las han inventado, han aceptado gente sin pasaporte, han reconocido los pasaportes. Me decía la gente en Colombia, ¿cómo hacemos para graduar a esos 350.000 muchachos que no tienen cédula de identidad? ¿Cómo sabemos que pasan de grado y quién es la persona? Porque eran personas sin documentos. Y entonces, mientras el mundo intenta de regularizar, integrar a la diáspora venezolana, la respuesta del gobierno venezolano y de su institucionalidad más bien pareciera que es si eres irregular no te integro y más bien te excluyo, ¿no? Cuando casi que actuando como, ni siquiera como hacen los países de acogida, que tratan de integrar Venezuela, si estuviese gerenciando ese país, los excluiría, le diría, usted retorna a su país porque no lo queremos aquí por su condición de irregular. Entonces, ¿cómo hacer? Porque esto tiene efectos sobre el sistema de inscripción electoral y sobre el sistema de la votación en particular. ¿Cómo hacer para resolver ese tema? Tú que eres trabajador especialista en el tema, Eugenio, por favor. Bueno, a ver, creo que lo primero, y lo dejaste en el segmento pasado, creo que es importante resaltar que Venezuela es un país sin datos. O con datos muy desfasados. Y de hecho hay poco interés de las fuerzas políticas en generar datos que permitan entender el país. Pongo el ejemplo de las elecciones del 21 de noviembre. La mayoría, o casi todos los migrantes venezolanos que están inscritos en el registro están inscritos dentro de Venezuela. No es igual hablar de una elección donde hay 48% de abstención, recalculamos el registro y decir que participó el 52%. Eso tiene dos lecturas totalmente diferentes. Ese ejercicio, por ejemplo, no se quiso hacer para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Lo otro es que, como somos un país sin datos, el último censo se hizo en 2011. Es decir, todas las proyecciones poblacionales que tenemos ya están muy alejadas de su punto original. Y además, esas proyecciones evidentemente no incluyen ni la migración de venezolanos ni el desplazamiento interno que se ha generado a causa de la emergencia humanitaria compleja. Es decir, tenemos un país que cuesta entenderlo y donde hay poco interés en generar datos que permitan entender el país, o los venezolanos que están dentro del país y los venezolanos que están fuera del país. Eso como primer punto. Lo segundo es que creo que es evidente que para el gobierno venezolano, cuando hablo del gobierno venezolano me refiero al gobierno de Nicolás Maduro y su institucionalidad, no es reconocer a la diáspora no es una prioridad, es todo lo contrario. Reconocer a la diáspora sería reconocer un problema que se está negando. Eso por primera entrada, de entrada. Así que si uno va a esperar que el gobierno venezolano actúe para darle derecho a la identidad a los venezolanos que salieron del país, eso difícilmente va a ocurrir. Creo que la presión tiene que venir desde fuera, así
así como desordenadamente los países de acogida han tratado de resolver sus problemas, creo que es importante trabajar, por lo menos regionalmente, en un proyecto que permita dar algún tipo de reconocimiento o generar algún tipo de mecanismo de identificación a los venezolanos que empiezan a hacer vida en otros países. Porque si no, siempre vamos a estar debatiendo sobre cuántos son los venezolanos que están afuera, pero va a costar tener identificación individual de esos venezolanos, y eso después para un proceso electoral, para un proceso de primarias, pues va a ser sumamente complejo. Cierro diciendo que, aunque tenemos 7 millones de personas afuera, o hay 7 millones de venezolanos fuera del país, inscritos para votar fuera de Venezuela, solamente hay 100.000, 107.000 venezolanos. Y la estructura, el diseño del sistema electoral venezolano nunca se hizo pensando en el voto en el extranjero. Hasta 2018 teníamos 125 misiones diplomáticas. Uso 2018 como referencia porque, bueno, a partir de 2019 tenemos el tema de gobierno interino y gobierno venezolano. Pero si esas 125 misiones diplomáticas entre consulados y embajadas en 83 países estuvieran funcionando hoy en día, serían insuficientes para atender a 7 millones de personas. Es decir, hay que repensar toda la estructura, tanto burocrática como institucional, como de procedimientos para poder atender a la diáspora, porque es imposible atender a 7 millones de personas en 125 oficinas. Cambio. Rodrigo. De acuerdo. Rodrigo, por favor, dada tu experiencia internacional, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo creo que el punto central que estaba señalando Eugenio, y tú también lo decías, es cómo generar políticas públicas para garantizar el derecho a la identidad. Es decir, que no sea un asunto que se pierda cuando uno cruza la frontera, ¿no? Y eso sí me parece que es el asunto central. A ver, en el caso de México, de siempre, supongo que como casi todos los países, la red consular y las embajadas emitían lo que aquí conocemos como matrícula consular, que es un documento que en efecto te da, te identifica en el extranjero, que tiene distintas aplicaciones, o sea, sirve para hacer trámites bancarios, etcétera, etcétera. Cuando se instrumenta el voto en el extranjero, la primera fórmula, o el primer ejercicio, fue bastante fallido, porque solamente podían votar los que tenían credencial para votar. Esa se expedía en México. Entonces, en realidad, era una modalidad de voto para los mexicanos en tránsito, no para los mexicanos residentes en el extranjero. Eso se corrigió y ahora ya hay la posibilidad de que el propio Instituto Nacional Electoral credencialice en las propias sedes de los consulados y embajadas, y entonces ahí sí ya se está ante una modalidad de mexicanos residentes en el extranjero. Pero a ver, yo creo que son dos temas. Uno es cómo garantizamos el derecho a la identidad, y luego lo que también señalaba Eugenio, a ver, en 120 y tantos, 125 embajadas y consulados es imposible que se pueda emitir el voto tal como hoy está contemplado en Venezuela, es decir, presencial. Entonces, creo que la segunda parte de la discusión tiene que ver en cómo revisar justamente modalidades concretas de emisión del voto que se acerquen a la realidad. 7 millones en un solo día es imposible que puedan ser atendidos, aunque funcionaran los 125 puntos a la perfección. Es decir, hay que pensar o en voto anticipado, o en voto postal, o en otro tipo de modalidad que adecúe, digamos, el modelo venezolano de voto a la realidad de esta diáspora tan importante, ¿no? Y además tan explosiva, en muy poco tiempo, pues. A ver, Rodrigo, retomo un argumento de Eugenio con el tema
Porque yo creo que la situación de la diáspora, de esos 107.000 inscritos en el registro electoral en el exterior, es una de las cosas que hay que revisar. Tenemos como varias dimensiones. Por un lado tenemos el problema de las personas que no tienen documentos, que no tienen cédula de identidad, sin lo cual entonces no pueden ejercer su derecho al voto. Pero por otro lado tenemos un volumen importante de personas que ya sí estaban inscritas en el registro electoral en Venezuela, pero que no han podido modificar su estatus. Digamos, si nosotros pudiéramos avanzar en esa dirección, tendríamos que ese número de 107.000 podría incrementarse de manera significativa, con lo cual estaríamos garantizando una mayor participación, como debe ser, de los venezolanos en el mundo, de garantizarle el derecho político y social. Pero además yo creo que hay mecanismos ad hoc que se pueden crear, pero ese es otro tema. En todo caso, yo recuerdo haber hablado con Vicente Díaz, quien fue director del CNE. Le comentaba que en nuestro estudio había salido, no lo habíamos buscado, ni siquiera ese había sido el propósito de la investigación cuando iniciamos el estudio de la diáspora, había salido como interés el tema de la representación. Si la gente había aprendido que en Italia hay representación parlamentaria, que en Francia hay representación parlamentaria, que en Portugal hay, que en México hay representación incluso parlamentaria en los gobiernos regionales, no así en el nacional, pero sí en los regionales, que en Colombia existe, que en Ecuador existe. Entonces se lo estaban planteando como posibilidad. Eso requeriría en el caso venezolano un cambio constitucional, porque eso no está contemplado. La participación de venezolanos en el exterior contempla nada más la elección presidencial y la de la... Pues la pregunta es, eso sí se podría hacer, porque el gobierno venezolano tiene los datos, digamos, controla los puertos y aeropuertos, tiene los puntos fronterizos, sabe quiénes son los pensionados y los jubilados, porque además los tienes inscritos en los distintos consulados. Para hacer trámites necesita estar inscrito en el consulado. Entonces hay una potente información de parte del gobierno que intenta ocultar, que ha intentado invisibilizar a la diáspora, ¿no? Y eso es un acto mayúsculo de xenofobia, pero en todo caso yo creo que se abren como compuertas y posibilidades a la participación y a la inclusión de estos que solamente con cambiar el registro electoral podrían ejercer el derecho al voto. ¿Qué piensas tú de esto, Eugenio? Tú que sabes, que conoces bien el tema. Bueno, el problema es que inicialmente tenemos un tema legal que hay que resolver, que es el artículo de la ley electoral que se ha interpretado como que para inscribirte y votar fuera de Venezuela necesitas residencia legal permanente. Eso no lo dice textualmente el artículo, pero es la interpretación que le ha dado la autoridad electoral. Así que lo primero que se necesitaría es un acto normativo del CNE aclarando cuál es el sentido del artículo 124. Pero en paralelo, si se va a mantener ese criterio de residencia en los países de acogida, sería interesante que cada país le informe al gobierno venezolano o a las organizaciones de la diáspora qué considera cada país que es residencia legal en ese territorio. Es decir, qué es para Perú residencia legal, qué es para Colombia residencia legal, qué es para Argentina residencia legal, porque eso permitiría avanzar un poco en entender cuántos venezolanos realmente cumplen o no con el requisito que se impone en el artículo 124, entendiendo que al gobierno venezolano no le interesa la participación de la diáspora en un proceso electoral. Creo que todo lo que se debata siempre hay que partir de la premisa que no es interés del gobierno venezolano facilitar el derecho al voto fuera de Venezuela. De hecho, una ex magistrada de la Sala Constitucional hace 2 semanas decía justamente eso, que no es necesario garantizar el derecho al voto fuera del país, que eso no es una obligación del Estado. Pero para redondear la idea, inicialmente hay que trabajar sobre la interpretación del artículo 124 de la ley y adicionalmente trabajar en que los estados receptores expliquen qué es para ellos residencia legal, porque al final, hasta el año 2018, las misiones diplomáticas de Venezuela
ejercían el rol de autoridad migratoria en el país donde se encontraban. Era totalmente absurdo. Prácticamente la embajada y el consulado de Venezuela se encargaba de verificar si la persona estaba o no legal en ese país para permitirle participar en eventos políticos, inscribirse en el registro o obtener el documento de identidad. Cambio. Rodrigo. Sí. Sí, mira, creo que ese problema es muy local. Bueno, es una legislación muy original, porque sí, yo nunca había oído que ese fuera un requisito para ejercer un derecho como es el del voto. Es decir, vinculado a un estatus de residencia, nunca lo había oído. Creo que sí se debiera hacer el esfuerzo de superar, digamos, ese debate, porque, como señalaba Eugenio, a ver, Perú puede entender la cosa de una manera y México de otra, Colombia de otra manera, Estados Unidos de otra, en fin, creo que es meterse en un terreno bastante complejo, cuando la verdad es que debiera ser mucho más simple. Es decir, va de nuevo, reponer el derecho a la identidad estando fuera, es decir, tener alguna política pública para poder activar de manera más agresiva el registro de esta diáspora tan explosiva, y explorar mecanismos y modalidades de voto que sean acordes, que vayan, digamos, reconociendo esta migración tan dispersa, tan, insisto, tan explosiva en el tiempo, ¿no? A ver, estos argumentos permitirían introducir en el debate, Venezuela forma parte de ese acuerdo en el que se exaltan los derechos civiles y políticos, igual que los acuerdos que respetan los derechos humanos, y uno de los derechos humanos es el del derecho a la identidad, por ejemplo, claro, que se está violando. El derecho a elegir, la declaración que acaba de señalar Eugenio, que dijo una jueza, apunta en dirección opuesta a un pacto firmado por Venezuela en el mundo, que es el pacto de los derechos sociales y políticos. Pero además afecta el otro derecho, que no es solamente a elegir, sino también a ser elegido, que es algo que debería comenzar a trabajarse. Pero eso me lleva al terreno inicial que planteó Eugenio, que es ¿qué hacen los partidos políticos entonces con este tema? Digamos, forma parte, porque pareciera que no forma parte, pero es importantísimo, porque estamos hablando del 20% de la población. Estamos hablando de que hay estados en el que se ha ido el 13-14% de su población. En algunos estados se ha ido el 22% de su población. Entonces, conocen exactamente los efectos, porque estar fuera o estar dentro no existe. Esto tiene implicaciones no solamente para la votación fuera, sino también para los grados de abstención. Estamos midiendo la abstención, estamos midiendo la participación real, ese censo del año 2011 proyectaba una población de 34 millones más o menos de habitantes para este momento, y resulta que estamos hablando de 27 millones. Entonces, ¿qué hacemos con ese registro electoral? ¿Qué implicaciones tiene esto? Y lo anoto con el informe último del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema de la confianza. Apunta a que una de las grandes debilidades de la región es exactamente el exceso de desconfianza en sus instituciones. Pues brevemente, porque ya estamos en la parte final del programa, ¿qué nos pueden decir ambos? ¿Qué nos puede decir, por un lado, Rodrigo sobre este tema, para que después Eugenio nos cierre con su percepción del tema político y de confianza? Rodrigo. No, mira, yo creo que yo cerraría subrayando esto de que la identidad es un derecho que se lleva independientemente del territorio en el que esté. La comunidad política no desaparece cuando uno cruza una frontera, se expande, es otra la manera de participar, es otra la manera de insertarse en la comunidad política, pero esta no desaparece por el hecho de vivir fuera. Creo que históricamente la inclusión de los migrantes en la toma de decisiones
ha sido una buena experiencia democrática en el mundo, y yo hago votos porque en efecto esto pueda avanzar en el sentido correcto, ¿no? Gracias, Rodrigo. Eugenio. Sí, creo que en los últimos 4 años ha existido poco interés del gobierno de Maduro y de la oposición venezolana por tratar el tema de la diáspora. Creo que la clase política necesita comprometerse más con soluciones y con integrar a la diáspora, porque el primer paso evidentemente es el tema de la identidad, pero también es necesario empezar a generar redes o seguir construyendo redes entre la diáspora, entre grupos profesionales, grupos civiles, etcétera. Yo lo único que haría un asterisco de alerta es que sobre las elecciones del 2024 y sobre las elecciones primarias de la oposición, hay que tratar de generar unas expectativas realistas sobre la participación de los venezolanos en el extranjero, porque lamentablemente se está empezando a trabajar el tema muy tarde y no estoy seguro, o me temo que algunos sectores políticos van a intentar utilizar la ausencia de venezolanos en las elecciones de 2024, de venezolanos en el extranjero, como un argumento para no participar en ese proceso. Está bien pedir que los venezolanos en el extranjero participen, pero no es suficiente con pedirlo, hay que trabajar para lograr la participación o la integración de los venezolanos en el extranjero al debate político en Venezuela. Cambio. Bueno, mil gracias a Rodrigo, mil gracias a Eugenio, mil gracias a nuestra audiencia por seguirnos en este programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Como todos los lunes estaremos trabajando con y por las organizaciones de la diáspora conectadas, por supuesto, en ese nuevo mapa, en ese mapa extendido de Venezuela. Así que, bueno, hasta el próximo lunes en nuestro espacio y gracias a nuestros invitados por su participación. Gracias a ti. Un gusto, hasta luego. La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.